Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la bienvenida a una nueva emisión de La Opinión Hoy. Según un estudio de la organización Alzheimer's Association, los latinos, el grupo de adultos mayores de más rápido crecimiento en Estados Unidos, tienen 1,5 veces más probabilidades que los blancos no latinos de desarrollar Alzheimer u otro tipo de demencia. Y lo que es peor aún es que entre esta comunidad, muchos familiares de personas con este tipo de padecimientos informan que algunos miembros de sus familias no están dispuestos a aceptar este diagnóstico, incluso cuando está médicamente documentado. Hoy nos acompaña el doctor Jacobo Mintzer, miembro del Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral de AARP e investigador principal sobre la enfermedad de Alzheimer del Sistema de Salud Ralph H. Johnson de la Administración de Veteranos de Carolina del Sur. Bienvenido, doctor Mintzer. Hola, un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. En términos generales, solemos referirnos a este tipo de padecimientos como Alzheimer de manera casi genérica, pero ¿cuántos tipos de demencia existen? Bueno, empecemos con problemas de memoria, más que hablar de Alzheimer, si lo puedo reorganizar. Yo generalmente hablo de 3 tipos de problemas de memoria. Los problemas de memoria que nosotros todos los días tenemos cuando, por ejemplo, no nos acordamos un nombre o nos olvidamos dónde pusimos la llave. El segundo es un problema de memoria en el cual pensamos que deberíamos recordar algo, pero no realmente lo recordamos. Y el tercero es cuando tenemos un problema de memoria que es severo, que nos impide el funcionamiento normal de cada día y se empeora con el tiempo. El primer tipo de memoria, y es muy importante no confundirlos, porque si no nos alarmamos sin razón o no vamos al médico cuando deberemos. Entonces yo creo que es importante aclararlo. Muchas veces nosotros tratamos de hacer más de una cosa a un momento. Para poder recordar algo, nuestro sistema, nuestro cerebro, necesita primero que tengamos una observación o tengamos un conocimiento, ¿no es cierto? Algo pasó y nosotros lo registramos. El segundo es el procesamiento, es ponerlo en un catálogo, si fuera, que es apropiado, o sea, ponerlo en una categoría. Y el tercero es el almacenamiento, porque es muy importante estos 3 procesos. Porque una vez que una memoria está almacenada, después tenemos que tener algo que nos ayude a buscarla, encontrarla y sacarlo cuando lo necesitemos. Hay algunas memorias que por alguna razón se fijan muy rápidamente. Esas son las memorias que tienen un proceso emocional muy importante. Por ejemplo, todos recordamos qué estábamos haciendo en septiembre 11 del año 2001. ¿Por qué? Porque fue una memoria que tuvimos mucho tiempo para percibirla, registrarla y almacenarla. Y reforzamos el almacenamiento y la manera nuestra de sacarlo con una emoción muy importante. Entonces, la primera categoría, si yo llego a mi casa y estoy haciendo 32 cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y el chico me llora y mi marido está quejándose y tengo que hacer una cosa y tiré las llaves en algún lugar, el sistema nuestro no tuvo la oportunidad de registrar dónde puse la llave, de procesarlo y almacenarlo. Por eso lo más posible es que no tenga ninguna recolección de dónde puse las llaves, porque no tuvo el tiempo de procesarlo y ponerlo en el lugar apropiado para que yo lo pueda sacar cuando lo necesite. Ok, segunda categoría. Cuando estoy haciendo más de una cosa a la vez y estoy estresado porque tengo que hacer 32 cosas y entonces estoy haciendo todas a la vez. Piense que tenemos un camino, que es el camino del procesamiento, ¿no es cierto? Pero que hay mucha gente con muchas cosas compitiendo por ese camino. Algunos van a filtrarse y algunos no. Entonces, si en el mismo momento yo estoy trabajando, mi hijo me pide algo, mi señora me pide algo y tengo que escribir algo, lo más probable es que una de esas cosas no entre en mi memoria, porque solamente tenemos determinados caminos para procesar eso. Si a eso yo le sumo estrés, que disminuye nuestra capacidad de hacer este proceso, entonces muy claramente memorias que serían importantes para mí recordar
no van a recordar porque perdieron en la cola de espera, ¿no es cierto? No llegaron. O sea, eso es segunda categoría. Dicho sea de paso, esas son las categorías más frecuentes que encontramos. La tercera categoría es cuando hay un problema biológico que está generando, ese problema biológico genera disminución en la capacidad cerebral y entonces podemos hacer estos procesos mucho más lentamente o con el tiempo totalmente no podemos hacerlo. Esos son procesos que eventualmente terminan con lo que llamamos demencia. Demencia es un estado de impedimento cognitivo que es suficientemente severo para impedir nuestra actividad normal. Ahora, hay muchas causas que pueden causar esto. Por ejemplo, un stroke puede causar este tipo de problemas. En algunas personas puede ser una infección urinaria severa, una pulmonía severa, COVID. Hay muchas cosas que pueden causarlo. La más común es la enfermedad de Alzheimer. Ahora, la enfermedad de Alzheimer empieza 20 años antes de que tenemos un síntoma. Y lo importante, eso nos da una gran ventana para prevenir. Y hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir. Y ninguna de ellas lo hacemos los latinos. Entonces, como nosotros tenemos un estilo cultural de vida que no generalmente no nos motiva para hacer todas esas cosas que puedo prevenir, como resultado de eso tenemos una prevalencia, una incidencia y prevalencia más alta que las otras comunidades. No sé si me explico. Totalmente, totalmente. Qué interesante, doctor. Pero entonces podemos hablar de factores específicos o predisposición. Sí, claro. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba en la Argentina, que es donde yo nací, lo que comíamos, nos gustábamos comer es bife con papas fritas. Y a veces comíamos un poquito de ensalada para sentirnos menos culpables, ¿verdad? Bueno, el bife con papas fritas no es lo mejor que podemos. Los expertos recomiendan como nutrición la dieta mediterránea, que incluye pescado, aceites como aceite de oliva, verduras verdes y frutas que tienen bajo contenido de azúcares. Nosotros, latinos, hacemos todo lo opuesto, ¿verdad? Comemos cosas con alto contenido de complejidad proteica, con todos los aceites que son equivocados y con mucha fritura, ¿no es cierto? Y en realidad nos gustan los postres más que las frutas, y las frutas que nos gustan son más las uvas y demás, no las más nutritivas con antiácidos y demás. Entonces, culturalmente comemos todo lo incorrecto. Fuera de eso, es una cultura de actividad. Nosotros sabemos que para prevenir o disminuir los chances de tener enfermedad cerebral, tenemos que tener alrededor de 150 minutos de actividad aeróbica y 90 minutos de actividad con pesas. Eso no se puede conseguir mirando televisión. Yo traté de explicarle a mi padre alguna vez que el hecho de ver a gente que hace deporte no le da a uno el beneficio del deporte. Y no es en nuestra cultura apreciar o valorar todo ese tipo de actividades. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. Déjeme pasar a otro tema. Por favor. Según estudios, los latinos representan solo el 1 o 2% de los participantes en ensayos clínicos en esta materia. ¿Qué es lo que propicia esta disparidad, doctor Mintzer? De vuelta a la cultura. Hay varios factores. Empecemos con el primero. ¿Por qué? La primera cosa es que nosotros somos muy introvertidos en la familia. Entonces, yo no voy a participar en una investigación de un mal que yo no sé que tengo o no creo tener o no quiero tener. En otras maneras, los latinos esperamos que una persona que ya esté mayor, esperamos que tenga problemas cognitivos. Lo vemos como normal. No es normal. Si nosotros viéramos que es normal que a todo el mundo tenga dolor de pecho cuando corre, entonces todos nosotros sufriríamos de ataques cardíacos y no serían tratados. Lo mismo es aquí. Nosotros esperamos que una persona mayor tenga problemas cognitivos. Es más, decimos que no está mal por la edad. Bueno, nada es más lejano de la verdad.
la mayoría de nosotros, podemos esperar llegar a los años más maduros de nuestra vida, 80, 90 años, sin tener ningún problema cognitivo que se pueda notar. Entonces, si partimos de esa premisa, cualquier persona que tenga problema cognitivo, tenemos que admitir que tiene un problema, hacer la evaluación y entonces ir al médico. Entonces, eso es el primer problema. El segundo problema es que no tenemos confianza en el sistema de la salud. Y mucho más si el concepto eso de ser guinea pigs. Yo veo muchas veces cuando le hablo a mis pacientes latinos y les digo participar en investigaciones, me dicen, pero doctor, yo no quiero ser un guinea pig. Pero si lo fuéramos a enfocarlo de otra manera, la sensación sería distinta. Y déjame que le diga una cosa que me dijo un padre católico. Y estábamos hablando, me estaba preguntando, decía, doctor, ¿por qué yo le tengo que recomendar a la gente de mi iglesia que participe en investigación? Y mi argumento fue el siguiente. Si nosotros somos religiosos, tenemos que pensar qué es lo que hace a nosotros, nos hace diferentes de los animales. Y una de las cosas que nos hace diferentes de los animales es el hecho de que podamos contribuir. La habilidad de ser generoso y contribuir al mejoramiento de la comunidad es una cosa que es básicamente muy humana, es lo que nos hace distintos. Cuando un paciente tiene Alzheimer, recibe mucho de la comunidad, pero no tiene mucha oportunidad de dar. Al incorporar, al darle a nuestras personas queridas la oportunidad de participar en un proceso de investigación, estamos devolviendo esa humanidad, esa cosa única que tenemos, que es la capacidad de dar a los otros. Y eso es lo que nos humaniza. Le doy más. Cuando yo estaba dando una charla y le pregunté a la gente que estaba, ¿cuántos de ellos creen que el alma de la persona está en la persona cuando tiene la enfermedad de Alzheimer? Y había alrededor 1000 personas y todos levantaron la mano. Y entonces la pregunta es, si el alma, si asumimos que el alma está, la enfermedad está como rompiendo el micrófono que el alma necesita para comunicarse con nosotros, ¿verdad? Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos y quién puede hacer el puente que le permita a la persona expresarse sin necesidad o no permitiéndole a la enfermedad siendo un impedimento? Y la persona que puede hacer es el ser querido de alguien. Porque ellos están acostumbrados, ellos entienden cuando una persona se mueve un poco, cuando un gesto como una sonrisa, ¿qué es lo que quiere decir? Son traductores, ¿verdad? Entonces, si podemos ver al cuidador como el traductor de los deseos de la persona y como la persona que quiera hacer al paciente que dé de vuelta a la comunidad, y si podemos transmitir a ellos que la participación en un estudio de investigación permite y facilita todas esas cosas, porque en el proceso los cuidadores aprenden a relacionarse mejor con el paciente. Entonces sí van a participar. Pero otra cosa también que nosotros tenemos que transmitir y que no es siempre muy claro, es que nosotros siempre estamos muy preocupados en darle a nuestros hijos los mejores regalos, ¿verdad? ¿Qué regalo puede ser mejor que ayudar a eliminar una enfermedad que ellos pueden tener? Más importante, la prevención de hacerlo esto es a la edad muy temprana. Si nosotros entendemos y vemos que es cierto en latinos, que cuidando la hipertensión, cuidando la obesidad, cuidando la diabetes a niveles muy tempranos, tirando las cosas que pueden causar problemas cardiovasculares, a nivel muy temprano, nos ayudan a disminuir las chances de tener problemas, es una bendición, ¿verdad? Dejen que le diga nada más cuánto es la capacidad que tenemos para disminuir esos problemas. Para cambiando estilos de vida tradicionales a estilos de vida más sanos, podemos disminuir el riesgo 1/3, que es lo mismo, por ejemplo, que las medicaciones que tratan colesterol, ayudan a disminuir el riesgo de problemas cardíacos 1/3, ¿verdad? Cambios en el estilo de vida pueden hacer el mismo efecto en los problemas cognitivos como la enfermedad de Alzheimer. Oiga, ¿y cómo podemos identificar si alguien está teniendo síntomas de Alzheimer? Lo primero que hacemos si uno identifica que hay un problema es ir al médico. Y el médico va a hacer varios estudios. Va a hacer algunos estudios cognitivos para evaluar la memoria. Va a hacer estudios de sangre para averiguar
si hay algún problema médico que puede eliminar, y va a hacer estudios de imágenes para estar seguro que no estamos obviando problemas como stroke o problemas cerebrales distintos. Terminando eso, quizás en unos años, si Dios quiere, vamos a tener un estudio de sangre que nos diga si el paciente tiene Alzheimer's. Sacamos un poquito de sangre, se iría a un laboratorio y nos diría si el paciente tiene y se confirmaría por un problema de imagen. La pregunta es, ¿cuál es la ventaja de hacer el diagnóstico? Y la ventaja de hacer el diagnóstico es que hoy tenemos tratamientos que ayudan a dos niveles. Primero, a mejorar los procesos cognitivos, los procesos intelectuales. Pero también tenemos tratamientos que son efectivos en tratar algunos de los problemas de comportamiento que vemos en los pacientes más avanzados, como agitación, depresión, ansiedad y apatía. Entonces, la primera razón para llevar al paciente a que sea diagnosticado es porque solamente cuando tenemos un diagnóstico podemos buscar los tratamientos para mejorar la situación. Así es, doctor, por último, o casi último, ¿el Alzheimer como tal tiene cura o es todo paliativo? Bueno, déjeme que le diga lo que yo veo. Yo hago mucha investigación. Entonces, déjeme que le diga cómo yo veo que veríamos la enfermedad de Alzheimer en 5 años, no en 30, en 5 años. Y en 5 años, una persona, yo creo que todos nosotros, cuando lleguemos a una edad determinada, 65, 70 años, vamos a ir a lo del médico y hará screening como hace screening para problemas de mama y screening para problemas pulmonares. Bueno, va a haber un screening que sería una evaluación de sangre y esa evaluación de sangre nos diría, mira, tú tienes un riesgo muy alto de tener la enfermedad de Alzheimer. Entonces el médico daría si eso viene positivo, el médico daría una orden para que uno haga un estudio radiológico que en realidad nos mostraría que tenemos la lesión de la enfermedad de Alzheimer. Una vez que ese estudio radiológico lo confirma, el médico le dará una prescripción y estamos a gente que es asintomática, ¿verdad? La gente le dará una prescripción y uno con esa prescripción tendría un tratamiento que sería autoinyectable y ese tratamiento autoinyectable no curaría la enfermedad, pero prevendría la lesión de la enfermedad que llegue a un nivel que sea sintomático. Entonces, tendríamos que tener un tratamiento crónico, pero si Dios quiere, en unos años, ninguna persona tendría que tener los problemas que vienen de llegar a un estado de demencia. Y eso no es un sueño. La razón que hablo de 5 años es porque los estudios clínicos sobre todas las etapas de ese proceso están hoy en un momento muy avanzado. En realidad, 2 de las medicaciones que eventualmente se van a dar con autoinyectables, pero muchas más viniendo, ya han sido aprobadas para el FDA. Entonces, el futuro está a la vista. La primera etapa de la finalización de las demencias la podemos ver hoy, pero tenemos que ayudar para crear esa realidad. Y la única manera que los latinos podemos crear una realidad que sea tangible para nosotros es participar en estudios clínicos, porque tenemos que obtener información que es relevante a latinos, no a todo el mundo, y no extraer la información que es válida para otros grupos etarios que no somos nosotros. Tenemos la obligación nosotros de cuidar y no solamente de cuidar, pero sino contribuir y ser el motor de las soluciones que nos afecten a nosotros mismos. Pues muy esperanzador este último mensaje, pero no hay que dejar de lado que implica el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Doctor Mintzer, ¿dónde podemos encontrar más información respecto al tema? Bueno, como usted mencionó al principio, yo soy miembro del Grupo Mundial en busca de parámetros para la salud cerebral. Y eso es a través del EARP. El EARP ha desarrollado materiales que están online en español y con dibujos como telenovelas que nos dan la información que necesitamos para hacer cosas que pueden prevenirnos de sufrir de la enfermedad de Alzheimer. De manera personal, una de las cosas que yo sé que ayuda a mantener salud cerebral y que es muy fácil de incorporar en nuestra vida latina es la música.
La música es un gran estimulador y yo he tenido el honor, está en inglés, de hacer una charla TED sobre eso, y si alguien quiere llegarla, tiene que poner en Google Mintzer, mi nombre, Music, Medicine, y tendrán acceso gratuito a esa charla TED. Pues, doctor Mintzer, le agradecemos mucho estos minutos y sobre todo sus comentarios. No, muchas gracias a nosotros, y tenemos que aprender que para encontrar las soluciones, nosotros tenemos que tener el compromiso para que eso ocurra. Y con eso podemos llegar a tener una cura para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias muy pronto y en nuestra realidad. Fue la voz del doctor Jacobo Mintzer, miembro del Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral de AARP e investigador principal sobre la enfermedad de Alzheimer del Sistema de Salud Ralph H. Johnson de la Administración de Veteranos en Carolina del Sur. Llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que les agradeceremos mucho que nos den un like y sobre todo que se suscriban a La Opinión Hoy en su plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Los esperamos en la próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.